Ahora tendremos la primera ponencia. Nos acompaña Monseñor Alberto Sanguinetti. Él es obispo emérito de Canelones, en Uruguay, sobre la Eucaristía y la comunión. Una persona ciertamente muy competente, preparada, sobre todo esa alma de pastor que nos va a contagiar, no solo con su capacidad, con su preparación, sino también con su alma y su mística de pastor. Y después tendremos un momento para feedback, para preguntarle. Él nos va a acompañar, nos van a dar, y eso es una bendición, nos va a dar un tiempo bastante amplio, incluso para poder preguntar alguna duda que tengamos para aclarar, ¿no? Y después vamos a tener unos trabajos grupales para ir aprovechando esas ponencias, de modo que podamos sacar frutos y tener unas conclusiones de nuestro congreso. Damos la bienvenida y el agradecimiento a Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo emérito de Canelones de Uruguay, que ya está con nosotros. Monseñor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este momento festivo de nuestra iglesia particular de Puerto Viejo. Buen día para todos, gracias por la presentación. En primer lugar, mi saludo para Monseñor Eduardo Castillo Pino, y en él a toda la Iglesia de Dios que peregrina en Puerto Viejo. Agradezco la invitación y la oportunidad de poder reflexionar un rato con ustedes, contemplando el misterio de la Santísima Eucaristía. Pongámonos todos, ya hemos orado con la oración de la diócesis, pero pongámonos todos en manos de la Trinidad, donde comienza, es lo real la Trinidad. Todo lo demás tiene realidad en cuanto participa de ella, y todo culmina en ella. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi primer punto es ubicar el tema que me han propuesto en el Congreso Eucarístico según las palabras que lo rigen. A mí se me pidió hablar de la Eucaristía que hace la Iglesia, sobre todo la Iglesia como comunión. Ahora bien, las palabras del Señor que conducen el Congreso son: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Yo le agrego, en los lemas acortan el final de la frase: y yo en él. Ese permanecer, recuerdo, no es solamente duración, no se termina, dura, sino también es estar uno en el otro, por lo cual también se puede traducir por habita en mí y yo en él. Se trata de una comunión que es una inhabitación mutua, el que come la carne con el que es comido con el Señor, un descansar de forma durable, permanente, comunión, inhabitación, de conocimiento mutuo. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen, las conozco. De amor, de caridad, de amor lo conocemos en la entrega de Cristo, de entrega al uno al otro, de fidelidad, y por eso permanece. Por cierto, esta mutua inhabitación es entre desiguales. La reciprocidad es de diferente nivel, porque el don primero e infinitamente superior es el del Hijo. Como yo vivo gracias al Padre que tiene vida, el que me come vivirá por mí. Queda agrando esta incisión de las palabras que dirigen el Congreso con una mirada eclesial. En el capítulo 6, donde está tomado el texto mencionado, dice el que, quien come. Pero vamos a completarlo con una mirada eclesial. En el capítulo 15 del mismo Evangelio según San Juan, este verbo permanecer en se refiere a los discípulos, a la comunidad de la Iglesia, que se describe como la imagen de la vid y de los sarmientos. El mismo verbo, permanecer, habitar en, usa el Señor en este capítulo, a veces como un ejemplo en singular y dirigido a todos los discípulos en plural. Este verbo permanecer en o habitar mutuo aparece en este capítulo en boca de Jesús una docena de veces. Sería importante porque es la situación, es la iglesia, es la vid, esa mutua inmanencia de
la iglesia en Cristo y de Cristo en la iglesia. De modo que permanecer la iglesia, la comunidad de los discípulos, injertada en la cepa de la vid que es Cristo, es la comunión de Cristo con sus miembros y de sus miembros con Cristo. Nuevamente, esta inmanencia, esta comunión recíproca, la preeminencia de Cristo. Es Él el que da la vida, Él la vid, nosotros los sarmientos. Es Él que dirige con sus mandamientos, el que presenta la oración al Padre y hace que nuestra oración sea cumplida. Él el que nos hace dar frutos que también permanecen. Este permanecer en, habitar en su origen y su fin, no es meramente moral, hacer las cosas bien, incluye, ni solo afectivo, nos sentimos unidos, incluye, sino que participa del misterio de Cristo y por lo tanto es trinitario. Tiene origen en cómo están el uno y el otro, el Padre y el Hijo, en la caridad del Espíritu Santo. La vida de Dios es esa comunión de las personas divinas, y eso es su gozo. La Iglesia, por Cristo, en Cristo, con Cristo, se inhabitan mutuamente de tal forma que el Hijo nos hace descansar en el Padre, que nos lo da como Padre nuestro, en la misma caridad divina, en el Espíritu Santo. Dice Jesús, en esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y sean hechos mis discípulos. Como me amó el Padre, yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi caridad. Si guardan mis preceptos, permanecerán en mi caridad, como yo he guardado los preceptos de mi Padre y permanezco en su caridad. De aquí va a venir, voy a desarrollarlo inmediatamente, precisándolo en el mandamiento del amor mutuo. Ámense los unos a los otros. Está hablando de la comunidad. No está hablando, en otras partes habla del amor al pobre. El amor mutuo en la comunidad, como yo los he amado. Y por ello, el mismo Jueves Santo es la entrega del Señor que ya comienza hasta la cruz, la entrega del Padre del Hijo, la entrega de la Iglesia de los misterios de su cuerpo y sangre, y la entrega del mandamiento del amor. Esta permanencia mutua no es por suma de individualidades, que cada uno, como un rayo, una rueda, cada uno, sino en la unidad y comunión que es la Iglesia. Es semejante a la unidad del Padre y del Hijo y es participación de esta unidad. Cristo hace presente su obediencia, que cumple el mandato del Padre, en su amor hasta el fin entregado por nosotros, y santifica a su Iglesia, a los discípulos por los que se ofrece y consagra. Por eso ora Él, Padre Santo, cuídalos en tu nombre a los que me diste, para que sean uno en nosotros. Juan 17:11. A los que Cristo unió consigo en el bautismo y selló con el Espíritu en la confirmación, a quienes dio la fe, la esperanza y la caridad, los edifica y consagra en la unidad de su Iglesia, sobre todo en y por la Eucaristía, en la Santa Misa. En la Eucaristía es la Iglesia la que permanece, habita en Cristo y Cristo en ella. Y cada uno, en cuanto miembro de la Iglesia, de la comunidad de Jesús, de su esposa, permanece y habita en Cristo y Cristo en nosotros. Y así somos cuidados en el nombre del Padre, permanecemos uno en el Padre y el Hijo, en la custodia del Espíritu Santo para él. Un punto 2. Hecho esto, voy a entrar más en que la Eucaristía hace la Iglesia. Y, en primer lugar, en este punto 2, lo voy a hacer mirando, digamos, desde abajo, desde la celebración. Pero lo vamos a hacer desde arriba, del plan del Padre, desde la celebración. Como la Eucaristía, por mismos ritos, oraciones y gestos, hace la Iglesia en su unidad. Hago una pequeña ubicación de nuestro tema, la Eucaristía hace la Iglesia. Por Eucaristía podemos entender muchas cosas. No voy a hablar de todo, no voy a hablar de la adoración al Santísimo Sacramento, muy bien, fuera de la misa, sino de la celebración de la misa, la Eucaristía como celebración, y en todo ello tampoco de todo, especialmente de la plegaria eucarística, esa gran oración que empieza, levantemos el corazón, demos gracias, y por Cristo, con Él y en Él. Esa gran oración, eso es la misa, y tengo mi impresión, ustedes dirán, que es lo que a los fieles les cuesta más participar.
Una vez cantamos el santo, sí, la consagración y hasta el Padre Nuestro. Pero eso quisiera ayudarlos a adentrar y cómo eso hace. Por supuesto que culmina en la comunión sacramental. Tampoco estoy entrando, cuando digo iglesia, no estoy pensando en primer lugar en la organización diocesana, es necesario, los planes, ya hablo del obispo de ello, y en parroquial, como la Eucaristía junta al grupo, junta a la parroquia, junta a la diócesis. Todo eso es verdad, pero voy a entrar más en la iglesia vista desde el Padre, el misterio de la iglesia que se realiza en la Eucaristía. En especial voy a subrayar en la iglesia cómo ella bendice y alaba al Padre, porque eso es lo principal de la iglesia, y entonces eso mismo es lo que yo quiero hacer. Entonces, como digo, para la Eucaristía hacer la iglesia voy a partir de la celebración. Quiero recordar con ustedes que es en las mismas oraciones y ritos de la Santa Misa que el Padre nos convoca y hacia Él vamos y con Cristo en el Espíritu somos reunidos y edificados como iglesia de Dios. En los santos misterios de la liturgia, es decir, en la misma oración, no es que después tenemos que pensar, sacar consecuencias, hacemos esto y nos produce después la iglesia. No, la misma oración, los mismos ritos, gestos. Ahí se realiza la glorificación de Dios y la santificación de los hombres, que es el fin de la iglesia y de la vida cristiana. En esto obra la Trinidad, que hace su iglesia partícipe de su misma comunión. Enseña el Concilio Vaticano II de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la iglesia tienden como a su fin. Somos iglesia, santificados y glorificando a Dios, sobre todo en la misa. Sacrosanctum Concilium 10. Podemos contemplar, creer, convertirnos. Hay una conversión a la liturgia, una conversión a dejar que Dios haga la iglesia en nosotros por la oración y los gestos de la Eucaristía. Y ahí en la Eucaristía se realiza la iglesia, es la iglesia. Ahí, no solo, ahí se expande todo lo demás, es y también realiza la iglesia en cuanto la hace, la construye en nosotros. Por eso, dice también el concilio, conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia, cuando la iglesia es más iglesia, se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de sus presbíteros y ministros. Sacrosanctum Concilium 41. Según esto, un buen punto de partida, entonces mirar la misma celebración y querer ahondar algo en ella para dejarnos vivirla más y que construya la iglesia en nosotros. Por cierto, no lo voy a agarrar en toda la misa, porque había que empezar desde la procesión de entrada, que ya unifica, desde el canto del introito hasta el Deo Gracias del final. Así que no voy a agarrar todo. Vamos a agarrar algún elemento para hacer nuestra reflexión. Y en primer lugar, aterrizo, la oración de la Eucaristía realiza y hace la unidad de la iglesia, que es sobre todo comunidad orante por Cristo al Padre en el Espíritu. La iglesia es eso, sobre todo, la oración nueva por Cristo al Padre en el Espíritu. Y la misa es simplemente oración. Venimos a oración, claro, no cualquier oración. Muchas formas de oración, está nuestra meditación, está nuestra súplica, ¿no? Pero acá es la oración que Cristo, cabeza y sumo sacerdote, ora y une a la iglesia consigo como su cuerpo. Es iglesia en oración. Y veamos algunos rasgos que nos ayudan a ver cómo en la misa, en la iglesia en oración, se realiza la iglesia para que nosotros ahondemos, ya lo vivimos, por cierto, presente, vamos a misa, y ahondemos en dejarnos ser iglesia. En primer lugar, es una oración común, es de la iglesia. No es
nuestra en el sentido, ay, lo que yo expreso, yo lo que siento, cómo me gusta, ni lo que queremos ni lo que pensamos. La oración de la misa expresa, hace actuante la oración de Cristo, que asocia a la Iglesia. Nosotros, para permanecer en Él, debemos seguir y asumir lo que ella dice. Así, esta oración nos hace Iglesia. Segundo, esta oración la hace otro. De hecho, ritualmente la hace el obispo o el presbítero. Otro puesto por Dios en nombre de Cristo. Y hemos de dejar que rece no solamente el nombre nuestro, no mirar que está rezando el Padre, sino que rece en nosotros. Eso también nos hace Iglesia. La oración del obispo, sucesor de los apóstoles, y con él la de los presbíteros, no son una presidencia mundana de un jefe, el cacique que nos representa, y tampoco un animador de un encuentro. La misa no se anima, no hay que animarla, ¿no? Como es un fogón, no, sino que su oración es presencia de Cristo cabeza. Y por eso, porque es Cristo cabeza, nos representa, y por eso la Iglesia entera se une a la oración del sacerdote para orar por Cristo, con Él y en Él. Ese diálogo que tiene la liturgia tan simple expresa esta unidad de la Iglesia. El sacerdote dice, el Señor con ustedes. Está y pide, esté. Y el pueblo le contesta, y con tu espíritu, que no significa contigo, sino con el espíritu que has recibido en la ordenación. La lectura tiene frases que son preñantes, tiene mucha cosa adentro, porque no es una explicación como la estoy haciendo yo. Así que allí es la unidad de la Iglesia, porque el sacerdote, mediante Cristo, invoca el espíritu sobre el pueblo, y el pueblo sobre el que ha sido consagrado para que se dé esa unidad. Cuando es el obispo, saluda con las mismas palabras de Cristo resucitado. La paz a ustedes. Da la paz. No es cualquier oración, además, la que hace la Iglesia. La Iglesia ora según el mandato de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Y lo que hizo Jesús en la última cena fue rezar. Fue rezar. En una gran oración es que instituye, la Eucaristía es esa oración que instituye Jesucristo. La plegaria eucarística cumple, pues, el mandato de Jesús. En la Iglesia ora por Jesús y según Jesús. Hace memoria de la pasión y glorificación del Mesías, Hijo de Dios, suplica y da gracias al Padre en un mismo espíritu. Vamos a llegar un poquito más a la plegaria. La plegaria eucarística, y ahí además oraciones, sobre todo las presidenciales, actualiza el ser de la Iglesia orante. Son confesión de la fe. Por eso las palabras de la liturgia son objetivas, porque son según la fe, según el dogma, o sea, según la verdad que Cristo nos ha abierto, revelándonos al Padre y conduciéndonos al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. Jesús, el Dios Hijo, nos lo ha dado a conocer y nos lleva a Él, nos lleva. Entonces, siguiendo la oración litúrgica, nos vamos convirtiendo en almas eclesiásticas, es decir, en almas en las que vive la Iglesia orante. Somos Iglesia. Cumpliendo el mandato de Jesús de hacer eso en su memoria, somos uno en la oración de la plegaria eucarística de bendición y acción de gracias al Padre. La plegaria eucarística es universal y por eso suplica por todo, por la Iglesia local, por la Iglesia del mundo entero, por la salvación de vivos y muertos, por todo. Pero tiene una intención siempre presente que la expresa, que es la unidad de la Iglesia. La oración de Jesús, que sean uno, lo expresa, es la intención principal porque realiza la Iglesia. Y así el canon romano lo expresa diciendo que le concedas, Iglesia, la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Las otras plegarias piden que seamos hechos un solo cuerpo y un solo espíritu por Cristo en el Espíritu. Así que la Eucaristía, la intención de lo que oramos principalmente, de ello vienen todas las demás intenciones, es la unidad de la Iglesia. La paz que se invoca sobre nosotros y que le pedimos al Cordero de Dios y que nos damos mutuamente,
no es la paz en un estado de ánimo, que estés bien, que tengas mucha paz, que estés contento. No. La paz es la comunión en la caridad de entre los hermanos en la iglesia. Es la paz con Dios, es la misma caridad de Dios, es el Espíritu Santo, la paz que pedimos y nos comunicamos. Aquí creo que hay que ahondar en la fe, lo que decimos cuando decimos la paz contigo. El Espíritu Santo esté contigo, la caridad de Dios esté contigo y conmigo y nos haga uno. Un pasito más, simple de la oración, valoremos la palabra breve, hebrea. Yo les pregunto, ¿ustedes saben hebreo? Y yo, no. ¿Nunca usan una palabra hebreo? No, pero no soy reformista y rezo. Hay una palabra brevísima que es amén, que no significa así sea. ¿Por qué dicen eso? Pero no es así. Sino que significa sí, es verdad. Jesucristo es el amén de Dios, porque todas las promesas han tenido su sí en Cristo. Y por eso, por Él, en Cristo, decimos amén a Dios para su gloria por nosotros. 2 Corintios 1:19. Cuando a la oración de la Iglesia y señaladamente a la plegaria eucarística decimos amén, es verdad, sí, afirmo, nos unimos, consentimos esa oración dicha por otro en nombre de Cristo y de toda la Iglesia, la afirmamos como nuestra. Toda. Por eso este amén nos hace Iglesia, una mente eclesiástica, un corazón de la Iglesia. La esposa, el cuerpo se une a la cabeza. Es un solo corazón, una sola mente, una sola oración al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Por supuesto que este amén presupone que hayamos dejado que la oración común vaya resonando en nosotros, en ayuda de nuestra debilidad, viene el Espíritu Santo. Por último, siempre la oración está toda dirigida al Padre. Al Padre, Señor, Dios omnipotente y eterno por Cristo y en el Espíritu. La Eucaristía nos unifica, nos reúne a la Iglesia, pero no como un círculo cerrado, no es un fogón. Somos unidos desde arriba porque el Padre nos convoca y nos elige, y hacia arriba y hacia adelante, desde la paternidad de Dios, sus hermanos, y hacia la glorificación del Padre. Toda la oración y acción de la Eucaristía proviene del Padre y termina en el Padre. En ese sentido, la comunidad no es ni el centro ni el fin. Nos reunimos para vivir un rato juntos. Nos reúne el Padre por Cristo y hace esa novedad de ser su familia, su iglesia, su pueblo. Y Cristo nos lleva a glorificar al Padre, que es el término. Glorificar al Padre realiza la más alta unidad de la iglesia, su fin. Un poco yendo a los ritos y gestos, por cierto, no voy a aclarar que son muchísimos, pero el ser humano se expresa, son espirituales y corporales, con ritos que son corporales y racionales y libres, está toda la persona. La liturgia son ritos, pero nuestro cuerpo, nuestros gestos, todos ellos van haciendo la unidad de la iglesia. Y también el unirnos a los que hace el sacerdote. Yo diría, pongo un ejemplo, no digo que tenga que ser, doy ideas. Cuando el sacerdote llega al altar y hace la reverencia al altar, toda la asamblea debería hacer la reverencia al altar, porque él lo hace como cabeza y nosotros con él, y así podríamos seguir, ¿no? Como la corporeidad, creo que nos falta aún asumir aún más los gestos y la corporeidad para ser uno, porque hace un pueblo de humanos. Podríamos trabajar si se quiere, ¿no? Ver los ritos y palabras y oraciones que manifiestan esa unidad de la iglesia, y también podríamos ver cómo interiorizarlos, cómo apropiarlos, qué podemos corregir, qué podemos asumir que lo dejamos de lado, qué podemos mejorar. Ahí queda como trabajo. Lo que sí es importante en toda la pastoral litúrgica, que un poquito a eso va, que es un principio que está varias veces en Sacrosanto y Concilio, pero que viene de San Cipriano, es que en la liturgia no es que tenga que expresar lo que sentimos, no es que tenemos que decir mi sentimiento o lo que yo pienso, yo soy sincero, no, es al revés, que el corazón y la mente sigan a las palabras y los gestos, pero las palabras y los gestos son los de la iglesia, y así se realiza la unidad de la iglesia.
Paso a un punto tercero, y que es el que más quiero desarrollar un rato, que es una mirada a la Iglesia desde Dios, revelada en Cristo, y un poco especialmente siguiendo la carta a los Efesios, que hemos leído los domingos pasados, unos pasajes, todavía vamos a leer en el que viene. Entonces, invito para ver la Iglesia que Dios hace en nosotros, según el plan de Dios y según su voluntad. Y vamos a leer el texto. Le pido a Eric que suba ese que dice Efesios 1, que lo ponga en la pantalla. ¿Lo viste, Eric? No, ese no es. No, el que dice F1, ese mismo. Ahí lo tienen en la pantalla y lo voy a ir leyendo yo para que la primera parte, porque está todo extenso, es de la primera parte. Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición posible del Espíritu en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él ante la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en la caridad, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha dado sobreabundante sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Hasta ahí leemos y volvemos a la imagen, mira, del hablante. Saca el texto, Eric. Miremos en primer lugar el comienzo, las primeras palabras. Las primeras palabras que dicen: bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición posible del Espíritu en los cielos. Acá está el resumen de todo. Y creo que quede fuerte porque vamos a dar vuelta y volver a él. En primer lugar, el centro y culmen es Dios. Dios, cuando San Pablo dice Dios, es el Dios de Israel, el que se ha revelado en las Escrituras, el que ha creado todo, el único Dios, y que ha elegido a Israel, con quien ha hecho alianza y que le ha prometido bajo juramento que le va a dar un Mesías y lo va a hacer participar de su gloria. La novedad es que ese Dios ha enviado al Mesías, es Jesús, y que este Jesús es su Hijo, de modo que ahora Dios lo conocemos como el Padre de Jesús, el Cristo, el Mesías, y que Jesús es Señor, es decir, Dios en el término litúrgico. Este es el centro y la novedad. Por lo tanto, el altero. Segundo, ¿qué es lo que hace Dios? Bendice, comunica su bendición, comunica, es mucho más que una súplica, hace todo el bien, se da el mismo, que va a ser todo el desarrollo de esta bendición. Y lo hace en Cristo glorificado. San Pablo está mirando, por eso dice, en los cielos. Está mirando a Cristo muerto, resucitado y glorificado. Y en Cristo glorificado, el Padre nos da toda bendición. Y esa bendición yo puse del Espíritu, porque dice bendiciones espirituales, pero ahí significa, espiritual significa del Espíritu, no simplemente que sean espirituales porque no son corporales. De modo que el Padre nos bendice con toda la bendición posible, con todo lo que Dios puede dar, y con todo lo que ha querido dar, que es el mismo, en el Espíritu Santo. Vemos que inmediatamente también la estructura trinitaria de este bendito sea el Dios Padre en Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y la única respuesta, la que unifica la respuesta de la Iglesia es bendito sea. Bendecir a Dios es devolverle en reconocimiento
en alabanza, en acción de gracias, su gracia y su bendición. Es un movimiento circular de Dios, el Padre de Cristo, muerto y resucitado y que lo ha glorificado a la derecha, desciende toda bendición del Espíritu. Y bendecidos en el Espíritu, que llega a su plenitud en la Iglesia, esa bendición, se vuelve al Padre bendiciéndolo a Él. Esa es toda la circulación de la historia de la salvación y toda la circulación de la Eucaristía. Lo que sucede en la Eucaristía, que el Padre nos da a Cristo en el Espíritu y en Él toda bendición y toda gracia, el perdón de los pecados, la filiación y la vida eterna. Y a su vez, unidos en el Espíritu por Cristo, nos volvemos al Padre bendiciéndolo y dándole gracias. San Pablo, esto es el centro, San Pablo luego desarrolla estas bendiciones, que yo no las voy a señalar del todo ahora. En primer lugar, varias características. Todo lo hace Dios por el designio de Él, porque quiere, según el designio de su voluntad, antes que todo. Es todo gratuito. No hay ninguna necesidad que haya hecho esto. Lo hace el Padre por pura gracia. Segundo, lo hace en Cristo, y en Cristo glorificado. Todo siempre va a ser en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y sintetiza estas bendiciones en que nos hace sanos, nos santifica, estamos en su presencia, en la caridad, nos hace hijos, nos da el perdón de los pecados. Ahora, llega un momento que dice, bueno, pero sobre todo eso, ¿en qué sobreabundó? En que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea que conocer el plan de Dios y su plenitud es el máximo porque nos permite vivir. No es un conocer simplemente para saber, o para encontrarlo en Wikipedia, y después pasamos a otra cosa. El conocimiento del don de Dios nos hace vivirlo. ¿Y cuál es el centro? Es que estamos en el versículo 10. ¿Y cuál es lo que se propuso en el momento culminante de todos los tiempos? Que se realiza en esos dones que dijimos. Poner a Cristo glorificado como cabeza de todas las cosas del cielo y de la tierra. Así que ahí tenemos que centrarnos. Conocer esto y reconocerlo es entrar en el plan de Dios. Bueno, es una expresión bastante difícil, vamos a decirlo así, esa que usa San Pablo. Ese poner a Cristo como cabeza, recapitular todo en Cristo, que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Es complejo, tenemos que entrar, porque ese es el centro de lo que nos quiere anunciar, y es el centro de lo que nos quiere comunicar. De algún modo podemos decirlo, en primer lugar, que toda la creación, y toda la historia, y toda la humanidad está unificada en Cristo glorificado en los cielos. Es crucificado, resucitado y glorioso. Ser cabeza unifica, pero además es el influjo de la cabeza. Dirige, influye, hace toda la creación y toda la redención. Esta proclamación es gloriosa, es una mirada total, es cósmica. Hay una explicación científica que va cambiando, ¿no? Sí, el Big Bang y después la entropía en que termina, y está bien, es un análisis de la relación matemática que explica, pero no el sentido, el cosmos, la existencia de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Y todo ha sido rescatado por Él y para Él. Fíjense pues que es el máximo de la revelación y eso queremos entender y ese misterio de su voluntad es el que queremos profundizar. Nosotros estamos en una cultura desparramada, sin cabeza, sin Mesías, Salvador, sin plan del Padre. Entonces vamos se ven los vaivenes políticos, los desarrollos de la tecnología, hay miedos sucesivos, ahora es el cambio climático, no sé muy bien qué es, pero nos asustan todos los días. Si se toman el trabajo de ver, hace 30 años están diciendo, en 3 años si no se arregla todo, se destruye todo. No es así. El coronavirus, distintas amenazas a la vida, algunas más reales que otras. Una moral en la cual no hay sentido, cada cual inventa lo que quiere. No hay verdad. No. Pero esto es un desafío. Es una cultura desparramada, sin cabeza, sin Mesías, sin Padre y sin designio de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que dejarnos evangelizar,
que no nos agarre, no tengamos la misma mirada que todo el mundo, perdidos en el noticiero, perdidos en los campeonatos de fútbol, perdidos en los problemas reales, de pobreza, perdidos en ello y en hacer algo y no ver que Dios va llevando la historia en Cristo, que Dios está realizando un plan extraordinario. Tenemos que dejarnos pues entrar en ello porque es lo que nos revela. La Eucaristía nos centra en el designio de Dios y a su vez la Eucaristía nos debe formar una cultura y una visión de la existencia que parta de la revelación de la obra de Dios, de su plan, de la ejecución de este plan, poniendo a Cristo como cabeza de toda la creación y la historia. La Eucaristía es celebrar la plenitud de los tiempos que ya llegó y que se sigue actuando, aunque esté la división, aunque esté la limitación de la creación, aunque esté aún el combate del mal y del demonio. Porque la Eucaristía es la actualización del reinado de Cristo. Fijémonos pues en la iglesia, las iglesias a las que se dirigía San Pablo, ¿no? Eran unas iglesias abajo del Asia Menor, Éfeso, la Odisea, Colosas, lo mismo que las iglesias a las que se dirige el libro del Apocalipsis. Eran unos grupitos chiquititos, que se reunían el domingo, el día del Señor, que no era feriado, ¿no? Para celebrar la Eucaristía, y creían y vivían que Cristo es el Señor de la historia y del universo, que ejerce su señorío en el cielo, en los ángeles, en toda la tierra, en el universo entero y especialmente en la liturgia de la Iglesia. Y con San Pablo damos un paso más. Siguiendo el texto de la carta a los Efesios, más allá de lo que leímos, San Pablo ora, vamos a orar por nosotros, voy a abreviar un poco, para que Dios nos dé espíritu y sabiduría y entendimiento, para que nos demos cuenta qué es lo que hace nosotros, qué esperanza nos da, qué cielo nos promete y qué ya está haciendo nosotros. Y cómo obró con el poder de su brazo, resucitando a Cristo de entre los muertos y sentándolo a su derecha. Y dice, y culmina toda esa obra, a Cristo lo constituyó cabeza sobre toda la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de lo que lo llena todo en todo. Versículo 22. O sea que ese plan de Dios, de que ya comenzó en la plenitud de los tiempos, de que Cristo sea la cabeza de todas las cosas, en el cielo y en la tierra, se realiza plenamente en la Iglesia, que es su cuerpo, y por eso es un modo especial cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y es su plenitud. La plenitud de Cristo es la Iglesia. La Eucaristía, la Santa Misa, es la máxima acción de Cristo glorioso sentado a la derecha del Padre, como cabeza, Señor y Salvador de su pueblo mesiánico, de su Iglesia, a la que Él asocia su realeza, en la cual nos introduce para que por Él obre Dios Padre su poder salvador, el designio de su benevolencia, de recapitular todo en Cristo como un solo hombre nuevo. La Eucaristía hace la Iglesia porque a quienes el Padre incorporó a Cristo por el bautismo y lo selló con el Espíritu en la confirmación, son injertados una y otra vez en la novedad de Cristo, y hechos partícipes de su filiación y de su glorificación al Padre. Y después en la misa tenemos que entrar a mirar y a vivir que realmente Cristo reina. ¿Y por qué? Porque nosotros, que somos su Iglesia, por la fe, nos hace conocer y vivir según el plan del Padre, y nos ha perdonado los pecados y nos santifica. San Pablo va a decir después, no entra en eso, inventa verbos San Pablo, dice que el Padre ya nos resucitó con Cristo y nos consentó con Cristo en los cielos. Estamos allá arriba con Él. Un paso más que San Pablo especifica algunos acontecimientos en que se ve que Cristo es cabeza de la Iglesia y la novedad de su reino. El primero que pone es la unificación de los pueblos. Según las Escrituras, la fe, hay dos pueblos: Israel, el pueblo elegido, que tiene promesa, que tiene por tanto esperanza, a quien se le prometió el Mesías y a quien se le envía el Mesías. Cristo viene a cumplir las promesas de Dios a Israel. Y los gentiles, todos los demás, que no tienen alianza, que no han sido elegidos, que no tienen promesa ni esperanza. La novedad para San Pablo es que Dios ha unido
ha hecho un solo pueblo. Lo que escuchamos el domingo pasado, ¿no? El texto que sigue de Efesios. Hizo de los dos pueblos uno solo. La iglesia, que en la iglesia se constituye la novedad, el pueblo de Dios, que es Israel, porque esas promesas son eternas, y son los gentiles unidos a Israel. Cada Eucaristía realiza la unidad de la iglesia, y esta nueva etapa de la historia de la salvación, y esta universalidad, todos los pueblos, cada pueblo, los elegidos de cada pueblo son llamados para entrar con Israel en la iglesia. Cada Eucaristía es siempre una asamblea local, presidida directo o inmediatamente por el obispo, pero siempre la realización de la única iglesia católica en el espacio y en el tiempo, católica, o sea, plena, en la plenitud de la gracia y de los sacramentos, por la plenitud de la fe católica y apostólica conservada y entregada por la tradición. La Eucaristía realiza y nos llama a realizar la comunión con la Iglesia, cuerpo y esposa de Cristo, y la plenitud. La misión de la Iglesia, de la cual hablaba el obispo anteriormente, nace de esta plenitud que ya tiene la Iglesia y que potencialmente es para todos los llamados de todos los pueblos. Nosotros no salimos a hacer propaganda y salimos a ver si aumentamos el número para ser más que los otros. No, es que ya la Iglesia, cuerpo de Cristo, en sí tiene las primicias de todas las naciones y es llamada por Dios, como Dios quiera, a convocar a su seno. Otro segundo elemento en el que San Pablo muestra que se realizó este señorío de Cristo y que se actualiza en la Iglesia es el templo. El templo significa la presencia de Dios. En el caso del templo de Jerusalén, la presencia de Dios en Israel por la alianza y la promesa, porque lo ha tomado como pueblo de su propiedad y le indica su culto. Pero ahora el templo nuevo, en el capítulo 2, versículo 20 de esta carta, no es el templo de Jerusalén, ni es un templo de piedras nuevas, sino que es la misma iglesia de judíos y gentiles llamados por el Evangelio, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, edificación bien trabada, que se eleva hasta formar un templo santo de Dios. Así pues, en la celebración de la Eucaristía, el edificio de piedras vivas, en la iglesia de piedras vivas, es el templo porque está allí reunida la iglesia de Dios. Si nosotros miramos las catedrales románicas y góticas, la más conocida es Notre Dame, ¿no? Por sus formas, por sus vitrales, por las estatuas, quiere mostrar, aún en el edificio, esa universalidad de la iglesia cuya cabeza es Cristo. Y abarca todos los tiempos, la creación, quiere elementos de la creación, el cosmos, si quiere elementos de las estaciones y de los astros, la historia de la salvación, desde Adán, los profetas, los reyes y la iglesia de Jesucristo, esa plenitud. Las iglesias que tienen cúpula, como su iglesia catedral, la cúpula también es la dimensión cósmica de la iglesia allí significada. Es el cielo, es el firmamento, es la totalidad. Porque el templo universal es la iglesia allí reunida. ¿Me pones unas fotos que te di, Eric? A ver si me puede poner una foto que le di. Rubén, no sube. Bueno, yo sí, cuando puedas subirlas, me las ves. La segunda dignidad cultural que indica San Pablo, que es en la novedad de este reinado de Cristo en la iglesia, ahí tiene, este es pasame una y pará, yo te digo cuando pases aquí tiene. Esto es en la Catedral de Canelones, después vamos a ver más cerca, en el ábside, es Cristo glorioso como sacerdote y el Espíritu Santo y el Padre. Es la Trinidad que hemos hablado, del Padre, que es nada más que la mano así, desciende toda bendición sobre Cristo glorioso y Él la hace presente a la iglesia. Pásame la siguiente. Aquí se ve como toda la iglesia va hacia Cristo glorioso y es Él el que convoca. Pásame la siguiente.
aquí un poquito más, las fotos son muy malas, pero un poquito más de cerca, está Cristo sentado, el Rey, y como sacerdote, ofrece en el cielo, como dice la carta a los Hebreos, el sacrificio eterno y la mano del Padre que bendice en Cristo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad la que obra en la Iglesia y todo el dinamismo viene, como lo hemos explicado, de él. Bien, sácalo nomás y sigue. La segunda dignidad cultural es tener acceso al Padre. Dice San Pablo, por Cristo en el Espíritu todos tienen acceso al Padre. Tener acceso es un término ritual, es un término litúrgico, no es simplemente una puerta que se abre. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si Dios no le da acceso, si Él no lo permite, si no es muerte, porque nadie es santo y nadie aún puede estar ante Dios, ni los ángeles, si no le da acceso. En el templo de Jerusalén tenían acceso los gentiles afuera y un muro que separaba. Y si pasaban ese muro, pena de muerte porque profanaban el templo. Después Israel. Y esos son los patios. Y en la casita del templo, en el santo, estaba el sacerdote al sacrificio diario, y en el santo del santo tenía acceso, porque Dios se lo permitía y lo mandaba, el sumo sacerdote una vez al año, después de muchísimas purificaciones y envuelto en todo para poder entrar. Pero eso ha cambiado. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos acceso al Padre. En la misa nosotros estamos ante Dios. Estamos porque esta iglesia que es cuerpo de Cristo, por Cristo está ante el Padre. Es también lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, 22. Ustedes se han acercado al Dios vivo, a la Jerusalén del cielo, al mismo Jesús. En la liturgia, este acceso nuevo, de muchas formas, lo voy a señalar en dos puntos. En el diálogo que abre el prefacio, el sacerdote dice, Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Siempre las fórmulas litúrgicas son brevísimas, dicen mucha cosa. Esto lo introduce la Iglesia casi desde el comienzo, diferente de la oración de la sinagoga, de que toma el otro, demos gracias, bendigamos a Dios, porque es la conciencia que tiene la Iglesia, esas pequeñas comunidades de que celebran en el cielo. Levantemos el corazón, sursum cordes, miremos al Padre porque estamos delante de Él. No atendamos otra cosa que a Dios. Y el pueblo contesta, estamos ante Él, los tenemos levantados hacia el Señor. De modo que es el acceso al Padre que tenemos y nuestra unidad es en Él. Y por eso viene la bendición, la acción de gracia, luego cantamos el Santo. El santo no es un cantito más en la misa que se puede hacer más o menos, es un sacramental, es la acción por la cual nosotros aquí en la tierra estamos unidos con los ángeles ante el Padre. Cantamos el himno angélico. Y vemos como la Eucaristía nos une desde arriba y ante el Padre. El punto sexto que quiero hablar es la Iglesia unida a Cristo en la bendición a Dios, en la alabanza de Dios. Vimos cómo comienza este texto de la carta a los Efesios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este bendecir a Dios es la plena realización del designio del Padre. Es decir, que a lo largo de este gran himno de San Pablo, va repitiendo como un ritornello. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, para alabanza de su gloria. O sea, esa comunicación de toda bendición de Dios, al final es para alabanza de Dios. No porque Dios esté buscando quien lo alabe, sino que la única respuesta adecuada. Qué bendito sea Dios, qué grande Dios, qué maravilloso. Ante tanto don recibido, tanta sobreabundancia de gracia, recapitulados con Cristo cabeza, santificados por el Espíritu, en y por el Espíritu, perdonados por la bendición y toda gracia del Espíritu en el cuerpo de la Iglesia, bendito sea Dios. La Iglesia es el ámbito donde se realiza el plan del Padre.
Y la iglesia es el ámbito en que se devuelve, llega a plenitud ese plan en la alabanza y en la gloria. En la Eucaristía se realiza la unidad de la iglesia que bendice al Padre y se ofrece con Cristo en sacrificio de alabanza. La Eucaristía realiza la unidad de la iglesia en su acción más profunda, que es bendecir, alabar, reconocer con humildad y gratitud la gloria del Padre derramada en Cristo. En la Eucaristía nos dejamos unir en la alabanza divina por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo. Si nosotros decimos, ¿qué es la Eucaristía? La bendición, la alabanza de Cristo el Padre, en su ofrenda por la salvación de los hombres, en la que une consigo a su esposa la iglesia, a su cuerpo, y ejerce su ser cabeza, haciéndonos participar de su ofrenda de alabanza al Padre. Te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Cristo no busca sino la gloria del Padre. En la misma celebración, voy a señalar dos momentos, hicimos el Gloria de la Misa, que también es un himno fijo, es el más antiguo de la tradición de la Iglesia que perdura en la misa. Por lo mismo, de paréntesis, no se puede cambiar ni una palabra, porque esa es lo que la Iglesia quiere. Las palabras son sacramentales, con lo que la Iglesia quiere orar. No es cualquier cantito que diga gloria. Y allí que decimos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, por tu inmensa gloria te damos gracias. Como que la Iglesia ya no sabe cómo decirlo. Todo es para reconocer la gloria de Dios. Y es por la gloria de Dios. La gloria es que Dios ha comunicado su bendición. La gloria de Dios no es una gloria mundana, y la gloria de Dios no es que Dios esté buscando a ver que alguien que lo aplaude. La gloria de Dios es su mismo amor que se da. Aquí somos llamados a dejarnos unir en la iglesia que alaba a Dios en sus gestos y palabras, por tu inmensa gloria, por todo lo que ha realizado gratuitamente el Padre con Cristo. Y a Jesús se le aclama como el solo santo y altísimo, sentado a la derecha del Padre, Cordero que quita el pecado del mundo. La iglesia aclama a su cabeza y le suplica, y por él al Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Pero es sobre todo en la plegaria eucarística que se realiza la bendición. Si toda la vida de Cristo es glorificar al Padre, no busca otra cosa que la gloria del Padre en su mismo amor, en su misma salvación. Ahora, ciñéndonos a la liturgia eucarística, atendamos los verbos que expresan lo que hizo el Señor. Decimos, cuando le narramos al Padre, decimos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio. Jesús no bendijo el pan ni el cáliz, bendijo al Padre, o sea, pronunció la oración de bendición. En ese te bendijo está toda la plegaria que Jesús dijo, haciendo memoria, agradeciendo, ofreciéndose y pidiendo. Esa es la plegaria eucarística. Si en el ofertorio de algún modo se toma el pan y el vino, el te bendijo es la plegaria eucarística, que comienza, ya lo vimos, con ese diálogo de estar ante Dios, y el prefacio, que es proclamar ante Dios sus maravillas, la confesión de sus dones, lo más abreviado por Cristo Señor nuestro. Pero allí está toda la alabanza, la memoria de Dios, la ofrenda de Cristo muerto, resucitado y glorificado, y el ofrecernos nosotros con Él como víctima viva, santa, agradable a Dios, en sacrificio de acción de gracia. Y culmina todo en, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. La plegaria eucarística es lo que se llama una gran inclusión. Empieza bendiciendo, alabando, dando gracias a Dios, y termina alabando y dando gracias a Dios, dándole todo honor y toda gloria. De modo que es toda una plegaria de bendición a Dios, y en la cual, por cierto, tiene distintos elementos. El amén que decimos, los bautizados, consagrados por el Espíritu Santo, es el amén a toda esa glorificación. Nos queremos volver nosotros. Por eso el Concilio enseña que la participación en la Eucaristía es que nos entreguemos nosotros mismos con Cristo al Padre. Y así nos volvamos sacrificio de alabanza y nuestra vida sea así.
Comulgar, comulgamos con este Cristo es que se ha dicho ello, o sea, comulgamos con la ofrenda de alabanza de Cristo, y que nos perdone, nos santifique, nos ayude y nos vuelva alabanza al Padre. La unidad de la Iglesia se hace en esta alabanza, y la unidad de la Iglesia, que es fruto del sacrificio, es también lo que se ofrece a Dios, como enseña San Agustín. Este es el sacrificio de los cristianos, muchos en un solo cuerpo, en Cristo. Este misterio lo celebra también asiduamente la Iglesia en el sacramento del altar conocido de los fieles, donde se demuestra que en lo que ofrece, ella misma es ofrecida. La Iglesia, pues, congregada, un solo cuerpo, ofrece y se ofrece con Cristo en alabanza al Padre. Un punto más, cerca de la hora, la unidad en Cristo en la vida de la comunidad. San Pablo desarrolla capítulo 1, 2 y 3, ese gran plan del Padre, esa bendición del Padre que baja por Cristo en el Espíritu y que tiene como centro poner a Cristo como cabeza, o sea, que reine en todo y como cabeza de la Iglesia, y lo termina con una alabanza que la vamos a leer al final. Pero después en el capítulo 4, las cartas que suelen tener esta división, empieza, digamos, las exhortaciones. Puede haber exhortación para la vida familiar, para distintas dimensiones. Pero empieza la exhortación para la comunidad. En esos 3 capítulos empieza la exhortación a la unidad en la comunidad que procede de ese plan anterior y que vamos a la lectura del domingo próximo. La leo simplemente, así que ahí podemos sacar todas las consecuencias de cómo vivir desde esta iglesia unida en la alabanza por la bendición de Dios y en la alabanza y bendición a Dios, cómo seguir. Y dice el apóstol, los exhorto a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros por amor. No hay que bajar la realidad como se vive esta unidad. Sopórtense unos a otros por la caridad, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola es la esperanza que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y va a sacar una cantidad de consejos para la vida de la Iglesia, empezando por la unidad de la fe, el cuidado de la doctrina, después el no pecar, la pureza, en fin, viene toda la parte, el capítulo 4, 5 y el 6. De aquí podemos desprender toda la vida de unidad que dimana de la unidad que Dios Padre realiza en nosotros desde la cabeza que es Cristo por el Espíritu. De esa unidad de la Iglesia somos partícipes por el bautismo y en la confirmación por la unción del Espíritu, y la realiza en cada Eucaristía y nos injerta en ella y nos hace su Iglesia para alabanza de la gloria de su gracia. Termino orando con las palabras con que San Pablo termina toda la primera parte, al final del capítulo 3, esa gran reflexión que nos ha comunicado. Esa que comenzó con bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y termina orando por esta comunidad y lo hacemos orando por nosotros. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma toda familia en el cielo y en la tierra, toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda según la riqueza de su gloria, que sean fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que arraigados y cementados en la caridad puedan comprender con todos los santos, los bautizados, consagrados por el Espíritu, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer la caridad de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que se vayan llenando hasta la total plenitud de Dios. Termina con una alabanza. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Alberto, por esta ponencia suya que ha tocado este elemento fundamental, la Eucaristía que hace la Iglesia y la Iglesia que hace la Eucaristía, la comunión. Tenemos ahora, según lo programado, unos minutos para algunas preguntas.
El tema, como ven, ha sido muy hondo, no bastante denso. Y seguramente hay cosas que queremos aclarar, alguna duda, alguna pregunta, y Monseñor pues está dispuesto, nos ha dado este tiempo para poder hacerlo. Están los micrófonos disponibles para poder hacerlo en directo, y también los que están conectados por Zoom, me parece que ya han escrito alguna pregunta, no sé si Magdalena, etcétera, nos puede ayudar. Entonces la primera, Luis, por favor, para que Monseñor Alberto pueda escuchar. Buenos días con todos, hermanos. Buenos días, Monseñor. Algo que me quedaba ahí en duda, o que nos aclarara un poco más cuando dijo la misa no se anima. ¿En qué sentido se refería? Me llegaba a la mente porque a veces escuchamos cantar el Cordero de Dios en tono de baile y la feligresía comienza a bailar. ¿Será en ese sentido cuando usted dijo la misa no se anima? Gracias. Tengo que darme. Bueno, no lo dije exactamente en ese sentido. Ahí hay muchas cosas que habría que ver si se está haciendo lo que es. Porque a veces el Cordero dice: tú que has muerto por nosotros, que has derramado tu sangre, ten piedad de nosotros. Y eso no se puede decir bailando. Eso no puede decir una persona que se tiró a la calle para salvarme. No. Pero eso aparte de contigo. Yo dije no se anima porque hay un animador para la misa, que nosotros tenemos que hacerla simpática. No es así. La misa es ella que nos animar es con el alma. Nos tiene que poner en el alma, nos pone. Tenemos que dejar que entre en el alma la misa, que entre en las palabras, que entre los gestos. Por cierto, tenemos un problema enorme con la música, porque normalmente, a veces las palabras mismas, pero a veces no son la de la liturgia, y además la música, desgraciadamente, gran parte, un problema enorme, no coincide con lo que la Iglesia quiere expresar. Así que yo digo un animal, hay que poner ahí que esté hablando, porque si no, no entendemos, hay que esté diciendo cosas, hay que mover gestos. No, los gestos están puestos, en el sentido que no es la participación activa, de la que habla el concilio, no es que saltemos muchas cosas, no es que nos estemos haciendo mover, no vemos después con la misa de niños y de jóvenes, sino que que activo es que nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo se deje unir a la acción litúrgica. Y ella ya está, hay que hacerla bien. No sé si por ahí contesté la pregunta sin entrar en detalle y en discusiones de paso por paso, ¿no? Escucho. Gracias, Monseñor. Si no contesté suficiente, me preguntan de vuelta. Muchas gracias. Ahora, el Padre Antonio también quería plantearnos una pregunta. Buenos días. Agradezco, Monseñor, su ponencia. Usted ha resaltado de la importancia de la Eucaristía como máxima glorificación. Ha dicho también que Jesucristo es el amén de Dios. Y asimismo, pues ha ido resaltando algunas cosas, como el que toda la liturgia, el mismo amén del que ha hablado, es una respuesta existencial que implica toda la vida del creyente, que no es una simple respuesta, sino que implica la adhesión comprometida al misterio que se celebra. Mi pregunta es, un poco si podría profundizar o decirnos algo sobre cómo se conecta la doxología con la entera anáfora o plegaria eucarística de la que usted también ha hablado. Muchas gracias. Bueno, ya un poquito dije cómo todas las plegarias de bendición, o sea, doxología es de dar gloria, ¿no? Doxología de dar gloria. Y como nosotros también somos parciales de algún modo, hay que repartir, por decir así, ¿no? Y un momento así da memoria, otro momento ofrece. Y ahora, no deja de ser significativo en el rito, digo, que tiene esa inclusión, eso que comienza, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, justo y digno, corresponde, dice el pueblo, y toma el sacerdote, ¿no? En verdad, es justo, necesario, nuestro deber y salvación. Miren lo que decimos, darte gracias siempre y en todo lugar. Y termina por Cristo y todo honor y toda gloria. En todo tiempo y en todo lugar
es lo que después tiene que irse realizando en la vida. Que todo acto sea para la gloria de Dios. Para que sea para la gloria de Dios es que tiene que ser según la voluntad de Dios, en obediencia a su voluntad, en su plan. Creo también, desde el punto de vista más, no sé si formativo, ¿no?, que a veces el problema de la misa no es la misa, es la falta de bendición y alabanza en la vida corriente. No basta, la misa del domingo queda como suelta, como demasiado grande. Y pienso yo que ahí nos quedamos, porque el concilio lo pidió, y vuelvo a pedir el catecismo, que es con el oficio divino, la liturgia de las horas. Nosotros tenemos que ver cómo nosotros y el pueblo, al menos normalmente, tengan laudes y vísperas, que empiecen y terminen alabando a Dios, porque eso es lo que hace el ritmo diario y el ritmo semanal, para que nos volvamos, lo que pide la carta a los Efesios, nosotros seamos alabanza de su gloria. Tenemos que tener alabanza de su gloria de un modo pautada y ordenada y en el tiempo. El oficio divino es verdadera liturgia de alabanza. Y eso, el concilio tiene casi las expresiones más bonitas con respecto al oficio divino. Cuando dice que Cristo trajo a la tierra, esto de memoria, trajo a la tierra el culto de la Jerusalén celestial y se lo dio a su iglesia. Ese es el oficio divino. Y ahí creo que nos falta nosotros cómo introducir al pueblo, cómo dárselo, cómo enseñarlo. Estamos un poco en una cantidad de devociones que están bien, pero falta ese gozne que culmina, nace y culmina en la Eucaristía. Por ahí creo que tendríamos que empezar. Además, son los salmos los que educan en la oración, los que no educan, introducen la oración. Son la oración de la iglesia, introducen la oración de la iglesia. No sé si por ahí contesté o no. Ya digo, nosotros tendríamos que, hacer, la vida va a ser alabanza de Dios si está jalonada de la alabanza de Dios, culmina en la alabanza eucarística. ¿A qué vamos a misa? Con la alegría a alabar a Dios, a recibir su plenitud y a alabar a Dios y bendecir. Y bueno, y después ya digo cómo introducir la alabanza de modo perpetua. El catecismo es una cosa rarísima en un catecismo. Cuando habla del oficio divino, los catecismos se lo enseñan así, dice, está llamado a hacer la oración del pueblo de Dios. Es raro un catecismo porque no debería decir eso, cuando los que estaban haciendo. Pero no es que está llamado, es la oración del pueblo de Dios. Entonces, si no la hacemos hacer, el pueblo no ora su propia oración. Ahí hay una limitación. No sé si fui a lo... Muchas gracias, Monseñor Alberto. El hermano Carlos, por favor, Méndez, tiene otra pregunta. Buenos días, Su Excelencia Monseñor Alberto Sanguinetti. En el punto 6 nos hablaba usted sobre que la Iglesia está unida a Cristo para alabar a Dios. ¿Qué consejo podría darnos a la pastoral juvenil de la arquidiócesis para seguir alabando a Dios con gestos y palabras? Bueno, yo no conozco bien la arquidiócesis. Lo que sí yo creo, no sé si estarán de acuerdo, pero sí yo lo creo, ¿sí, no? Que nosotros en la pastoral juvenil en general, no conozco el lado de ustedes, por un lado menospreciamos la capacidad de los jóvenes de entrar en las cosas más verdaderas. Y tenemos miedo que se nos vayan y entonces tenemos que entretenerlos. No digo que no hay que hacer cosas, pero bien. Y por otra parte, no los introducimos para el mundo de los adultos en el sentido de la iglesia. Entonces, nosotros si hacemos unas misas de jóvenes, que son, bueno, un encuentro juvenil como otro, y en gran parte distractivo de la misa, después es para que cuando llegue a ser adulto, 20 años, 25 años, o quieras un joven perpetuo, o se vaya, y es un recuerdo de la juventud, como cuando se... Yo creo que nosotros tenemos que tener la conciencia y el valor, y al menos que exista el nivel para los jóvenes de verdaderas misas profundas y de alabanza, y del oficio divino. Creo que sí. No digo que sea lo primero que hay que darle, pero tiene que entrar en la liturgia de la iglesia. Y creo que pueden. Creo que me parece a mí que somos omisos. Yo con los jóvenes siempre he celebrado la misa entera, cantada, con incienso. Claro, después, digo la verdad, después no siempre me seguían los sacerdotes. Pero
veces sí, a veces no. Pero creo que los jóvenes, y más hoy, ya los jóvenes ya no están. Es hace años ya igual. Yo tenía una parroquia que estaba en el párroco, celebraba. Yo siempre tuve vísperas todos los días en mis parroquias y todos los domingos vísperas solemnes, aunque vinieran 5, no me importa. Porque amigos iban aprendiendo, queda como referencia. Bien. Y entonces una vez un joven me dijo, qué moderno que es usted. Y moderno era porque usaba capa pluvial, porque usaba siempre y porque cantaba. Yo cantaba en castellano, nunca celebraba dentro del problema de los no usó y vetusoro, porque siempre he celebrado con el misal de agua. Bien, pero digo, para él era moderno, porque él no había conocido lo otro. Entonces a veces los miedos son miedos clericales y pasados. Creo que los jóvenes tenemos que introducirlos en una liturgia que sea de verdad de alabanza y que sea de alabanza con los signos de la iglesia y con los cantos de la iglesia. Por ahí yo iría, no solo hay que hacer su pedagogía, pero los jóvenes son capaces, los jóvenes después van a la universidad, también, aún, y no voy a tener esa pelea del latín, sí, también quería cantarlo en griego, pero yo digo, el otro día aquí era, bueno, no sé, el informativo eran, no sé, son los 60 años, no sé qué cosa del rock. Entonces pasaron el informativo de la televisión como 10 minutos y eran todas bandas que cantaban en inglés. Después, al final, ya hay una banda de rock uruguayo y pusieron. Y yo digo, ¿cómo? Se puede pasar 10 minutos de música en inglés y no se puede cantar un kiri, que por otra parte es en griego, no es en latín. Pero en fin, así que nosotros tenemos ciertos temores, ciertas incapacidades que me parece que nosotros no, primero lo tenemos claro a veces, y segundo, no somos suficientemente pedagogos, o sea, iniciadores, mistagogos, para entrar más en la liturgia de la iglesia. No sé si te contesté o fui para otro lado. Gracias, Monseñor. Mario, del Consejo de Laicos. Y luego también tenemos alguna de la plataforma. Buenos días, Monseñor. Muchas gracias por tan linda exposición, la cual nos permite formarnos un poco más sobre la Eucaristía. Quisiera ver si usted nos puede profundizar un poquito más sobre lo que nos dice que en la Eucaristía obra la Trinidad, la cual hace gracia en sí misma. Bueno, claramente que es así, ¿no? Es raro, porque nosotros estar inmersos en la Trinidad es nuestra fe. No solamente nuestra fe como conocimiento, así como acto de fe, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, de personas distintas, no son únicos Dios verdaderos, etc. Sino en la vida, porque es la relación con las personas divinas nuestra fe. Nuestra fe no es con un Dios deísta, que además le agregamos otra cosa. Entonces, y la vida de Dios son esas relaciones. Y Cristo justamente nos revela al Padre y nos hace hijos. Dice, no los llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer, los he hecho hijos, les he dado lo mío propio de hijos. Entonces, ahí yo diría, ¿qué fallas en la predicación y en la espiritualidad católica? Entonces, yo he trabajado mucho catequesis, tengo un catecismo, si quieres se lo doy a la vida. Y entonces me agarraba de los pelos cuando era la Trinidad. Y todo primero el miedo a hablar de... ¿Cómo tener miedo a hablar de la Trinidad? No es lo difícil, 3 en 1 como un problema difícil de matemática. Y después que si los 3 fósforos... Todos son... Es una relación con las personas divinas. Jesús, el Hijo, es Hijo porque viene del Padre y va al Padre. Por supuesto, más en unidad de sustancia. El Espíritu Santo, fíjese, cuando decimos Padre Nuestro, ya no la misa, nosotros podemos decir Padre Nuestro, y dice la liturgia, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, somos unos atrevidos, no podemos decir a Dios Padre, pero fieles. El Hijo nos lo dijo y nos lo enseñó y nos hizo hijos. Y dice San Pablo, el Espíritu clama entre nosotros, Abba, Padre, y da testimonio de que somos hijos. Cuando yo digo Padre Nuestro, estoy metido en la Trinidad. Es porque el Padre ha enviado al Hijo y el Hijo me ha unido consigo, y en el bautismo por el Espíritu he sido hecho hijo, y el Espíritu da testimonio, de modo que no es solamente un cambio de nombre. Puedo decirle Padre, como puedo decirle Chuchuchu. No. Abba.
lo trato como lo trata el único Hijo de Jesús, porque Él recibe del Padre la filiación. Es continuamente engendrado. Dicho, si es un poquito más difícil, ya termino para que toda la palabra, hay un único misterio, que es la generación del Verbo. De que Dios no sea solo, de que Dios engendre. Y después todo es Padre. Por eso crea y por eso nos crea para ser hijos, para entrar en esa filiación. Entonces, si no entramos en la Trinidad, más allá de la reflexión, el trato con las personas divinas es lo nuestro. Y la Eucaristía sí, es eso. El Padre, dándonos a Cristo, nos da toda bendición. Y a Cristo, que es su Hijo encarnado, muerto, resucitado y glorificado. A mí me falta mucha representación de Cristo glorificado, que es otro tema. Y lo hace dando el Espíritu. Por eso fíjese, nosotros pedimos el Espíritu Santo al Padre sobre las ofrendas para que nos dé a Cristo, y luego pedimos, sigue, que Cristo ofrecido nos dé el Espíritu Santo, toda bendición y toda gloria, nos dé el Espíritu Santo para que glorifiquemos al Padre. Estamos dentro de esa relación, la relación de las personas divinas, de conocimiento y de amor, de recibir y de dar. Si nosotros lo que podemos dar es la alabanza, la acción de gracia, eso es la vida de Dios y la vida nuestra. Eso es la vida, que por supuesto se extiende en el espacio y en el tiempo a la obediencia de Dios, a la entrega, a ser agradecido, amando al prójimo, en todo el trabajo, etc., toda la vida de la Iglesia. Muchas gracias, Monseñor. Por allá nos han pedido una, sin embargo, pasamos primero algunas de las que tenemos a la plataforma que nos han llegado y luego continuamos aquí con los presentes. Monseñor, buenos días. Iván Santos pide que por favor profundice sobre lo que usted mencionó de que Jesús no bendijo el pan y el vino. Bueno, bien. En primer lugar, escuchemos lo que decimos. La plegaria eucarística se dice al Padre, tampoco se dice a los fieles. Por eso no es un teatro. No es, fíjense que yo no les cuento a ustedes lo que hizo Jesús, sino que estoy rezando al Padre, el cual la noche de víspera de su tomó el pan, te bendijo. ¿Quién es ese te? A ti te bendijo. Lo partió y lo dio. Porque vamos al principio. Bendecir es decir bien. Cuando Dios bendice, lo hace, porque es eficaz. Así en la creación, dijo y fue hecho. Bendijo. No que estaba en la creación y Dios de afuera la bendice como hace el sacerdote. No, bendice haciendo. Y también cuando Dios nos bendice, ya su palabra nos da el perdón de los pecados, su palabra nos hace hijos. Nosotros, cuando bendecimos a Dios, decimos el bien que es Él, o sea, lo alabamos. Bendecir a Dios es alabarlo, es hablar bien de Él. Qué bueno que eres, qué grande que eres, qué maravilloso lo tuyo. Por eso, repito, te decimos en el gloria, te alabamos, te bendecimos. Entonces, cuando la narración de la cena, que es abreviada, y por eso después se despliega, tomó el pan, ¿verdad? Lo tomamos en el ofertorio, lo partió y lo dio, lo hacemos en la comunión, es toda esa acción. En el medio está te bendijo. Fíjese que hay plegarias que dicen dando gracias te bendijo, o dio gracias y te bendijo. Así que bendecir, la bendición que hizo Jesús no fue del pan, sino que bendijo al Padre, dándole gracias porque es el Padre, dándole gracias porque lo envió y dándole gracias entregándose Él por la salvación del mundo. Por eso lo bendice en el cuerpo entregado y la sangre derramada, lo glorifica haciendo de nosotros pecadores hijos del Padre. Esa es la gloria del Padre. Pero es un bendecir a Dios, no bendijo el pan. No es que, es como cuando también en la bendición de la mesa, y sería bueno, que no simplemente dijeran bendice estos alimentos, porque como que el alimento es malo o es nada, y hay que pedir que lo bendiga. Es más importante, o al menos igualmente importante, bendecir a Dios por los alimentos. Bendito sea el Señor por este pan que nos das. Eso que hacía la oración judía. En cada cena, cada comida, el padre de familia tomaba el pan
y bendecí a Dios, bendito sea Dios por la creación, bendito por este trigo, bendito por este pan, bendito porque llamaste a Abraham, bendito porque nos sacaste de Egipto, bendito porque nos reúnes. Esa es la bendición a Dios de la oración del sábado, sobre todo, de todo comino. Nosotros también, un agujero que tenemos para entender la misa y para vivirla y para dar gracias, es que nos animamos a comer sin bendecir a Dios. En verdad es un atrevimiento. Es como si yo vengo a usted, al que sea, y le ofrezco un café, y usted va y me agarra el café y se lo toma y no me dice gracias. Es horrible, porque usted se queda con la cosa y no con la comunión. Nosotros no podríamos nunca, y eso sí que es una educación y un cambio de mente que nos hemos perdido, nunca comer nada sin bendecir, o sea, sin darle gracias a Dios, sin alabar a Dios. No sé si por ahí quedó comprendido. Gracias, Monseñor. Tenemos allá una intervención, una pregunta. Parece la hermana del movimiento Schoenstatt. Buenos días a Monseñor y a toda la audiencia presente y a través de las redes sociales. Como estamos hablando de lo sagrado de la Eucaristía en estos tiempos de pandemia, pues en algunos lugares nos dicen que no nos arrodillemos al momento de la consagración o la comunión. Aquí, aprovechando de que estamos pues siendo transmitidos por muchos medios, sí quisiera que de pronto usted, tal vez, aparte de ese amor que puede haber de nuestro corazón de recibir la Eucaristía, ¿cómo podemos hacer y ayudar a nuestros hermanos que en este momento tal vez, aparte de sus viviendas, en las mismas iglesias, no pueden comulgar como pues antes hacían? ¿Cómo podemos nosotros ese momento sagrado mantenerlo así, o sea, respetar? ¿Y cómo es la forma, en todo caso, los que sí podemos arrodillarnos y hacerlo, de darle ese honor, esa gloria a Dios en ese momento en que ya no es un pan ni es un vino, sino su cuerpo y su sangre? Eso, querido Monseñor, gracias. Bien. Bueno, no voy a entrar, no sé, las disposiciones de cada lugar, no quiero entrar en ello. Sí, por un lado, podemos incorporar otras formas de adoración, como es la inclinación profunda, que no es simplemente la cosita así, que de verdad, por ejemplo, no sé cómo hacen ustedes, hay que hacerla en el credo, como se dice, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre, y yo veo, donde yo he andado, la inmensa mayoría no lo hace, tampoco también los sacerdotes, o sea, gestos de la liturgia que no se hacen. También con respecto al comulgar, yo sé, acá nunca se prohibió arrodillarse en la consagración. Yo nunca lo he prohibido, así que no sé por qué, por eso no puedo entrar allí, porque no sé qué cambia, que se apoye en el banco, no sé qué es lo que cambia con respecto a la pandemia el arrodillarse en la consagración, que de verdad es lo que está manda, y además espacio tienen que tener, porque tienen que tener distancia social. Ahí no, en la consagración no sé cuál es la dificultad, si me lo explican podría entonces decir algo. Con respecto a la comunión, de verdad, la posición, de todo modo hay que hacer un gesto de adoración. Si se comulga de pie, hay que hacerlo antes, para no estar cortando todo. Pero hay que hacer una inclinación profunda, no es una especie de veña, así y menos cuando se dice, ven y se está todo moviendo y uno sabe, no, hay que hacerla profunda y significa que empieza en la cintura. No sé, que tenga artrosis, que es otro problema, así no puedo arrodillarse, no puede nada, la inclinación profunda. En cuanto a comulgar de rodillas, ahora en la pandemia, tampoco sé dónde se ha prohibido. Lo que sí, en general, no se favorece el comulgar en la boca, porque ahí se respira, dado que la transmisión es principalmente, dentro de lo que sabemos, entonces, es por la respiración, no se puede sacar el tapaboca, entonces no se puede ahí delante, tiene que separarse para hacerlo, no uno y otro ahí adelante. Entonces, lo que si es arrodillarse y comulgar en la boca ahí, aparte de que ser bastante, bueno, es un movimiento, habría que por los de costado, digo, es que no se saque el tapabocas delante del sacerdote, que a su vez viene otro y viene otro. Ahora, algunos, no estaba en la pregunta, pero algunos dicen, no, pero el fiel tiene derecho a comulgar en la boca. Es verdad, el fiel tiene derecho a comulgar en la boca, y comulgar en la boca es el modo ordinario según la legislación. Ahora bien, también es verdad que en tiempos de dificultades hay derechos que se limitan. Hay mayor derecho a ir a misa.
y sin embargo se limita por el número, y algunos no pueden entrar. Así que hay circunstancias excepcionales hacen también limitación de derechos. Yo tengo derecho a hablar sin tapabocas y a cantar toda la misa, y sin embargo tengo que hacerlo todo así. Entonces me sacan el derecho a que me salga el canto litúrgico como debe ser. Y sí, hay limitaciones a los derechos en circunstancias. Entonces digo, hay que buscar cómo poder expresar. Ya hay muchos más. Puede hacer una reverencia muy profunda, puede comulgar y después ir de rodillas. La consagración no sé. Si yo no, en general, que no se me arrodillen delante, y sobre todo que no me saquen el tapaboca delante, porque ahí está respirando y viene otro que va a respirar y me respira sobre la mano. Y bueno, entonces yo también, parte de la veneración es cuidarnos unos a otros y en algunas cosas que son complejas no hacer guerras unos con los otros. No sé si no sé cómo son las indicaciones allí en Ecuador y en Puerto Viejo. Monseñor, muchísimas gracias. Vamos a tener la última pregunta y con esta pregunta, Monseñor, usted nos cierra su ponencia como hemos acordado y luego tenemos ya el trabajo grupal. A los hermanos que están por la plataforma, también los trabajos grupales, por favor, no se desconecten. En unos 15 minutos comenzamos y luego también aquí en el presencial, ¿verdad? Con esta pregunta, entonces, Monseñor, hacemos el cierre de su intervención. Desde ya le agradecemos. Un hermano sacerdote me mandó un mensaje mientras usted exponía. Tanta vitalidad y es emérito, dicen, ¿no? Gracias por... No estamos muertos los eméritos, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, Monseñor. Con esta última pregunta cerramos entonces esta intervención y le agradecemos especialmente a usted. Buenos días, Monseñor Alberto. Le saluda Richard Andrade de la Asociación de Fieles Laicos Hijos de la Iglesia. En la Eucaristía, la paz que se invoca, dice, sobre nosotros, es sobre la unión con nosotros. Me gustaría, Monseñor, que me profundice un poquito más sobre esa unión que nosotros recibimos cuando se invoca la paz. Muchísimas gracias. La paz, en el lenguaje litúrgico, vaya, en el lenguaje de las Sagradas Escrituras, ¿no? Es la comunión con Dios. La paz pide el perdón de los pecados. Y la comunión entre nosotros, como hermanos. Esa paz no la hacemos en primer lugar nosotros, es don de Dios. También, si quieren hacer un paréntesis, la paz en un otro sentido es todos los bienes mesiánicos, todo. Por eso cuando Jesús resucitado dice la paz a ustedes, a todos, el perdón, el Espíritu Santo, la filiación divina, la vida eterna, la victoria sobre la muerte. Pero bien, yendo a esta de comunión, esta dimensión de comunión, la recibimos. La hace el Espíritu Santo, que nos reconcilia adentro con el Padre. El perdón de los pecados no es que nos saquen una cuenta, ya no tengo que pagarla porque me amnistiaron ese impuesto. No. La paz es que nos devuelva la comunión filial con el Padre. Nos la ve en el bautismo, nos la devuelve. Y la fraternidad en Cristo, no tampoco cualquier fraternidad. La fraternidad en Cristo que también la hace el Espíritu Santo. Por eso es en primer lugar don y por eso se invoca y por eso se pide, danos la paz, el Cordero que ha sido inmolado por nosotros precisamente. Bueno, en la carta esa a los Efesios, el símbolo de esa paz, como lo toma San Pablo, es con Dios y de los dos pueblos. La unión de judíos y gentiles en la iglesia es la paz. Paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, pasa a nosotros que estábamos cerca, los judíos, y un solo pueblo. De modo que la realización de la Iglesia y la realización de la Eucaristía es la paz y es la comunión. Esta paz, como todos los mandamientos, todas las reales, por un lado, tiene una plenitud, es la perfección de la caridad hasta morir por el otro. Ámense los unos a los otros como yo he amado. Hasta la vida eterna, que es la plena paz. Y a su vez, se hace en un camino concreto y humilde. Fíjense que San Pablo, que escribe ese himno maravilloso de la caridad, de la paz, en la carta, capítulo 13, la primera carta a los Corintios, después dice, sopórtense, aguántense, perdónense, o sea que esta paz tampoco es una especie de sueño. Entonces, como gente que dice, no, yo no voy más a la comunidad porque no me gusta fulanito, no voy más por lo que me hicieron. No.
es en la cruz también la paz, y es el Espíritu Santo, y incluye el perdón, y el soportar, y el callarse, y que los más fuertes lleven a los más débiles, y que si uno se cree tan importante, lleven a los demás. De modo que por eso digo, abrí que a partir del capítulo 4 empieza una cantidad de consejos, y bueno, de cómo vivir de acuerdo a ese misterio de paz. Ahora, se recibe como, y lo que la Iglesia pide más en la Eucaristía es esa comunión, esa paz. Creo que tiene distintos niveles. Es la comunión en la gran Iglesia, por eso pedimos por el Papa y por el Obispo, principio universal, visible, universal de unidad, principio de unidad en la Iglesia local. Es la comunión jerárquica, es la obediencia, es la comunión en la fraternidad. Así que tiene muchos niveles, y en todos ellos, en primer lugar, es don. Es gracia que hay que pedir, por nosotros no podemos. Somos tan poquita cosa que nos peleamos por cualquier cosa, ¿no? Y mantenemos rencores, y mantenemos una lista de agravios, en fin, etcétera, ¿no? Y no queremos obedecer. Ya no digo al obispo, a Dios no queremos obedecer. Por lo tanto, es en humildad que hay que pedirla, es gracia. La bendición a Dios la podemos hacer en la unidad y en la caridad. Creo que ya por ahí va la cosa. Termino agradeciendo la oportunidad, hablar de Jesús, de la Eucaristía. Hago un pequeño paréntesis también. Creo que hay que trabajar más las cartas de San Pablo. A mí me vino, estaba buscando por otro lado esta charla, y me vino con estas lecturas de estos domingos. Como se ha hecho el leccionario nuevo, que tiene mucha riqueza, pero las cartas apostólicas han quedado una especie de sándwich. Entonces la predicación va al Evangelio, en todo caso algo del Antiguo Testamento, y de verdad la profundización del misterio en gran parte es por las cartas apostólicas y por el Apocalipsis, que quedan, en lo cual quedan realmente, ahí a lo más se toma la parte moral y no el misterio mismo. También los católicos tenemos cierta resistencia a ahondar en el misterio, no solamente como una dificultad teológica, sino de fe. Bueno, invito también a ello. Vuelvo a agradecer, bueno, mañana celebré la misa del Espíritu Santo por el Congreso de ustedes en Puerto Viejo, y bueno, les deseo que sea sumamente fructuoso. Agradezco a mi hermano Monseñor Eduardo y a todos ustedes, y no les saco más tiempo. Que Dios los bendiga a todos en la unidad del Espíritu, por Cristo, para la gloria del Padre.